Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la segunda entrega de Electrónica Básica para radioaficionados. Bueno, en esta segunda entrega vamos a ver los siguientes contenidos. El circuito eléctrico, un repaso de qué es el circuito eléctrico, que era lo que vimos en la entrega anterior. Las resistencias, los tipos de resistencia que hay, ya vamos a hablar del componente electrónico en sí, vamos a hablar de la resistencia, ¿no? Como componente, las unidades que se usan para identificar las resistencias eléctricas, el valor en código de colores de las resistencias eléctricas, la tolerancia en código de colores de las resistencias eléctricas, un factor fundamental en las resistencias, el tester, un elemento fundamental en el tallercito de cualquier aficionado, y vamos a aprender a medir resistencias en este caso, en esta entrega. Y después, bueno, vamos a hacer la experiencia de aplicación, que es justamente eso, agarrar resistencia, leerlas, ver qué valor supuestamente tendría que tener, agarramos el tester, la medimos, verificamos que es así o no. Aprendemos a usar la escala del tester, aprendemos un poquitito algunas particularidades, ¿no? Como siempre, la sugerencia de técnica de estudio es a través, usando la plataforma de YouTube, ¿no? Que es la ventaja que yo tengo para ir parando digo, bueno, paro esta parte, la retrocedo, vuelvo a ver y demás, e ir anotando todo, es fundamental. Es fundamental ir anotando, armándome un cuadernito de apuntes para poder ir entendiendo después, porque cuando uno escribe lo aprende mucho más. Así que bueno, vamos a ver, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el circuito eléctrico, que es lo que vimos anteriormente. Acá vemos un circuito eléctrico básico, conformado básicamente por los elementos que lo componen y que cuando yo cierro el interruptor, la corriente eléctrica sale del generador, pasa por el fusible y enciende la lamparita. En este caso es justamente como habíamos dicho la vez pasada, es por un flujo de electrones. El circuito eléctrico consta de una fuente de tensión eléctrica que genera una cierta diferencia de potencial, o sea, un positivo o negativo, que en este caso, hablando de corriente continua, todavía no nos metemos en otras corrientes. Que la fuente de tensión se mide en volt. Normalmente en los libros van a ver que lo simbolizan con la letra B corta. A veces en los cálculos utilizan o la E o la U. La E en este caso lo utilizan como E de energía, la U como tensión en corriente alterna. En algunos tratados van a encontrar la U, van a decir, uy, ¿esto de qué se trata? ¿De qué se trata? Es tensión, los volts. También presente en el circuito van a tener siempre una resistencia eléctrica, que puede ser esta lamparita, que puede ser un montón de cosas todas juntas, en serie, paralelo, lo que sea que está conectado acá, que van a ofrecer una resistencia eléctrica al paso de la corriente eléctrica y que en conjunto con eso se va a producir una circulación de corriente eléctrica a través del conductor. Esa corriente eléctrica se mide en amperes, la resistencia se mide en ohms y normalmente a veces en los circuitos se simboliza la intensidad de la corriente eléctrica con la I mayúscula. Así que bueno, importante los conceptos de circuito abierto, o sea, acá tengo el circuito. Si el circuito está abierto, o sea, si no hay conexión eléctrica, no hay paso de electrones. Si se conecta, pasan los electrones. Entonces, en un circuito abierto no hay corriente eléctrica. En un circuito cerrado sí hay corriente eléctrica. Vamos a entrar a lo que son las resistencias como componente, ¿no? Las resistencias eléctricas. Habíamos hablado un poco de lo que era la resistencia del conductor eléctrico y demás. Bueno, vamos a ver un poco el tema de las resistencias eléctricas, los tipos de resistencias que hay y demás. Entonces, bueno, vamos a ver, acá hay tres tipos de resistencias básicas, las de metal film, las de carbón y la resistencia de hilo. Las de metal film son resistencias que erogan bastante cantidad de temperatura, tienen la capacidad de poder hacer circular bastante corriente, o soportar bastante corriente a través de ellas, y normalmente está compuesto por una especie de hilo espiralado que es el que está
envolviendo, perdón, la resistencia. Esto hace que esta resistencia no sea pura. ¿Qué es eso? Esto hace que esta resistencia se comporte como un circuito inductivo, como que hay una bobina aparte de la resistencia. Entonces, este tipo de resistencia depende del uso por ahí en la radiofrecuencia, no se lleva demasiado bien. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es resistencia pura, no inductancia. Si quiero inductancia hago una bobina, pero después lo vamos a ver. Después la resistencia de carbón depositado, que son las resistencias más comunes que hay, que son las que más se usan en electrónica. Estas resistencias no son inductivas, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que son resistencias puras, puras resistencias. Esta parte de ser resistencia, de oponer, hacer una oposición al paso de la corriente eléctrica, también generan un componente que se llama inductivo por el bobinado que tiene de resistencia y que en radiofrecuencia nosotros como radioaficionados nos complica bastante en algunos casos. Acá tenemos la resistencia de hilo, es una resistencia que tiene un hilo resistivo en un cuerpo donde después está encerrado en una carcasa de metal que sirve de disipador, sirve para mucha cantidad de corriente, pero también el mismo caso que la anterior, que la de metal film, son resistencias bobinadas, entonces bueno, tienen componente inductivo, pequeño problema. Así que bueno, se van a usar únicamente en casos de fuentes de alimentación y demás, pero no cuando las tenga que someter a una frecuencia muy alta. Acá tenemos los distintos tipos de resistencias que hay, las más comunes, las que se encuentran en todas las plaquetitas, que son estas, que tienen banditas de colores, por acá, ¿sí? Las resistencias comunes, las de alta potencia, estas se usan en el caso que yo tenga que hacer circular mucha cantidad de corriente, que estas no soportan y se queman, se parten, y en cambio estas sí soportan. Pero bueno, estas también son bobinadas y entonces también tienen el problemita de estas dos resistencias, ¿no? Lo que pasa es que depende para qué se va a usar. Después tenemos otro ejemplo de resistencia, pero variable, en este caso, que es el potenciómetro. Yo, moviendo este eje, puedo variar la resistencia que hay en estos tres conductores eléctricos. Estos tres conductores eléctricos son parte de una pista de carbón que tiene por dentro, donde cuando muevo el potenciómetro, un cursor se va moviendo y va eligiendo la cantidad de resistencia que yo quiera en estos extremos. Lo mismo, pero en este caso en versión más chiquitito y preajustable, es un preset también llamado, que es una resistencia variable que se ajusta una sola vez. Esto es para calibraciones. Cuando no necesito usarlo para calibrar una sola vez, después no la tengo que tocar más, uso un preset. Si es que voy a estar moviendo todo el tiempo, uso un potenciómetro como el volumen o lo que sea de una radio, ¿no? Después tenemos un LDR, un resistor dependiente de la luz, que lo que hace este dispositivo es que cuando recibe la luz, la resistencia eléctrica entre los dos conductores se achica. Se achica. Entonces es un sensor de luz. ¿Vieron los interruptores crepusculares, que son los que cuando llega la noche encienden la luz? Bueno, tienen un dispositivo muy parecido a esto. Después los termistores, que también son resistencias, no hay que equivocar, son los capacitores que tienen un formato parecido, que en este caso son sensores. Estos termistores se usan mucho en comunicaciones, suelen estar puestos encima de lo que son los transistores de potencia, porque los transistores de potencia generan mucha cantidad de calor y hay que inmediatamente corregir eso encendiendo un cooler. Entonces, esto es un sensor de temperatura que lo que hace es variar la resistencia entre los extremos en función de la temperatura. Hay NTC, hay PTC y demás. En el caso de los NTC, como es una resistencia, este termistor, que cuando aumenta la temperatura disminuye la resistencia entre estas dos patitas. Después hay PTC, que es al revés, que cuando aumenta la temperatura aumenta la resistencia. Bueno, son casos de resistencia, distintos tipos, hay más tipos de resistencias eléctricas, pero bueno, estas son las más comunes de todas. Y acá vemos un poco la simbología de las resistencias. Fíjense que hay como una rayita así, como una viborita, que simboliza la resistencia eléctrica. Pero fíjense que también lo puedo simbolizar como un rectangulito en este caso, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay dos formas de simbolizarlo. En la forma americana, que es esta, la que más conocemos todos, y la forma europea, que es con el rectangulito. En este caso, esta simbología corresponde a este tipo de resistencias. Este otro, fíjense que ya tiene tres conexiones, con un cursor acá que se mueve, es el del potenciómetro. ¿Sí? El del potenciómetro que tiene tres patitas acá, que son estas tres patitas que están de este lado. Esto es una resistencia variable a voluntad. La simbología americana, la simbología europea. Y acá tenemos el preset, que son los potenciómetros variables, donde también hace lo mismo que pero son preajustables. Las unidades que más se usan en los ohmios, pero básicamente, ¿qué es el ohmio? El ohmio internacional está representado por la resistencia ofrecida a una corriente eléctrica invariable en una columna de mercurio de área de sección transversal constante de 106.3 centímetros de largo y masa de 14,45 gramos y a 0 grados centígrados. Todos estos parámetros son ¿qué cosa? Para definir el ohm patrón. Yo necesito, así como yo tengo el metro, yo digo, bueno, el metro es esto. Listo, no es un metro esto, pero bueno, los 10 centímetros. ¿No? Entonces yo necesito tener una referencia para saber si estoy midiendo correctamente. Entonces para eso están las resistencias patrón, ¿sí? Que en este caso, esta es una resistencia antigua, patrón, estas son más modernas, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, yo digo, bueno, che, el tester está funcionando correctamente, bueno, vamos a medirlo con esto. Yo sé que esto tiene una cierta cantidad de resistencia y que está calibrado de fábrica y con esto yo voy a verificar si mi tester o multímetro o ohmmetro, mejor dicho, se llama así también el tester que mide ohms, se llama ohmmetro, o la parte donde el tester mide ohms se llama ohmmetro. Entonces, también tenemos las distintas medidas que se utilizan en el ohm, el miliohm, que es una unidad de medida muy chiquitita, que es 0,001 ohm, 0,001 ohm, un mili. Es una unidad de medida muy, muy chiquitita de ohms. Se usan este tipo de cosas, sí, para cosas muy específicas, pero sí se usa. Por ejemplo, para una resistencia shunt. ¿Qué es una resistencia shunt? Una resistencia shunt es una resistencia que hace que un amperímetro, por ejemplo, que puede medir hasta solamente un miliampere a fondo de escala, yo lo haga medir 5 amperes. ¿Sí? Después, en todo caso, volvemos sobre este concepto, pero que las hay, las hay. Después el ohmio, ¿sí? Bueno, que es la unidad de medida básica, o sea, un ohm. Después el kiloohm, ¿sí? El kiloohm, que es 1000 ohms. Esto es como cuando voy a la carnicería y pido, me da un kilo de carne. En realidad es un kilogramo de carne. O sea, ¿cuánto es un kilogramo? Son 1000 gramos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El kilo son 1000. El kilo ohm son 1000 ohms. Y después el mega ohm, que es el millón de ohms. Entonces, un millón de ohms es un mega ohm o un megohm también llamado. Así que bueno, estas son las unidades de medida más utilizadas cuando se miden las resistencias eléctricas. La mayor parte de las resistencias tienen este formato, son las que encuentran en las plaquetitas y demás, y que a través de unos colores que tienen en el cuerpo de la resistencia uno puede saber de qué valor se trata. Anoten el valor de esta resistencia: amarillo, violeta, marrón. ¿M? Y acá esta banda que es de color dorado. Anótenlo porque después lo vamos a ver. Vamos a ver, che, ¿de qué valor era esa resistencia que estaba en esta diapositiva? Ahora lo vamos a ver. Para eso vamos a requerir del uso del código de colores, que es un código internacional de colores con el cual se leen las resistencias eléctricas. Acá tenemos justamente una resistencia donde tenemos, es una resistencia que tiene amarillo, violeta, rojo y dorado. A ver, ¿cómo se lee esto? Bueno, en principio están divididos por bandas. Banda número 1, banda número 2, banda número 3, banda número 4. La primera banda, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Cómo hago para definir cuál es la primera? Normalmente están todas las bandas amuchadas de un solo lado y ahí ya me doy cuenta que la que está más cerca del extremo es la primera banda. O como en este caso, donde tres de las bandas están amuchadas y la cuarta banda está más alejada. La que está más alejada normalmente suele ser
la de tolerancia, por lo tanto es la última, por lo tanto la del otro lado es la primera. En este caso se le asigna un color a cada color un valor y entonces de esa manera puedo interpretar de qué valor es esa resistencia. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, tenemos que la primera banda me dice el primer número, la primera cifra. La segunda banda me dice el segundo número de la cifra total de esa resistencia. La tercera, la cantidad de ceros o el multiplicador también llamado. Y bueno, y la cuarta, la tolerancia, que eso lo vamos a ver después. Bueno, en este caso vamos a ver el amarillo. El amarillo en la banda 1, amarillo en la banda 1, amarillo 4. Ya tenemos el primer número, 4. Bien. Excelente, anotemos por ahí. 4. Esto es 4. Ahora la segunda banda. Violeta. Vamos, vamos. Violeta, violeta, violeta. El 7. El violeta es el 7. Muy bien. 4, 7. Ahora el rojo. El rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Venimos por el rojo, venimos por el rojo. Y el rojo me dice por 100. ¿Sí? O sea, cualquier número que multiplico por 100, en realidad le agrego dos ceros. Entonces, podemos decir que en el rojo se agregan dos ceros. Entonces es 4, 7 y 2 ceros. O sea que la resistencia es de 4, 7 y 2 ceros. 4700 ohms. Esto también se puede denominar de otras maneras. Como por ejemplo 4K7. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Corro la coma acá y como si esto fuesen 4700 gramos, 4,7 kilogramos. Es lo mismo, ¿sí? 4,7 kilo ohm en este caso. Y si no, 4K7. Lo que se suele hacer también es reemplazar la coma por la K. Entonces, en ese caso tengo una resistencia de 4K7. Voy al que me vende la resistencia y le digo, deme dos resistencias de 4K7 y ya sabe que es una resistencia de 4700 ohms. Vamos a ver, esta es la resistencia que habíamos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Fíjense, la primera banda amarilla. Entonces si voy acá, amarillo, 4. La segunda banda violeta, 7. La tercera banda marrón. Ajá, la tercera banda marrón, o sea, por 10, o sea, le agrego un 0. 4, 7, un 0. Después vemos la tolerancia. O sea que esto es de 470, 470 ohms. Perfecto. Vamos con otra. Acá tenemos una resistencia que tiene las tres bandas iguales, las tres rojas en este caso. Entonces rojo, la primera banda, un 2. La otra banda, otro 2. 2 y 2. Bien, la tercera banda, que me dice la cantidad de ceros o el multiplicador, me dice que es por 100, o sea, le agrego dos ceros. 2, 2 y 2 ceros. O sea, 2200 ohms. 2, 2 y 2 ceros. O también puedo llamarle 2K2 o también puedo decir 2,2 kilo ohm, como habíamos dicho en el primer caso. Vamos a otra. Acá tenemos una resistencia que tiene naranja, naranja y negro. Bien, vamos a ver de qué se trata. Naranja, ¿dónde está? Naranja es 3. Primera cifra, 3. Segunda cifra, 3. Bien, perfecto. Y ahora tenemos negro. ¿El negro qué es? Por 1, o sea, 3, 3. 3 y 3, 33, ¿no? Por 1, 33. O sea, esta resistencia es de 33 ohms, ¿sí? O sea, no tiene ceros de este lado. Bien, perfecto, excelente. Vamos a- a interpretar qué es la cuarta banda, la tolerancia, según el código de colores, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos la cuarta banda, perdón, el código de colores de la resistencia, lo mismo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y en este caso, bueno, tenemos la resistencia de 4700 ohms. 4720, como dijimos, bueno, listo, 4700 ohms. Y la banda de tolerancia, que es esta, sí que se lee acá en esta parte de la tabla, en esta columna, ¿qué me dice? Me dice qué tan imprecisa es esa resistencia. El fabricante me dice, che, esta resistencia de 4700 ohms, pero no le creas tanto, es más o menos. Ah, ¿cómo más o menos? Decímelo, ¿de qué manera es más o menos? Por ejemplo, en este caso me lo dice con la cuarta banda, que por ejemplo en este caso es dorado.
¿no? Acá tenemos todos los colores y tenemos el dorado acá al final. El dorado es más menos 5%. ¿Qué significa eso? Significa que esta resistencia, el valor central es de 4700, pero en realidad puede ser una franja que va desde menos 5% hasta más 5%. Entonces, por ejemplo, si yo compro 10 resistencias de 4700 ohms y me pongo a medirlas, voy a ver que los valores van a oscilar entre 4465 ohms, o sea, 4700 menos el 5%, y 4935 ohms, o sea, 4700 más el 5%. Entonces, bueno, eso quiere decir que estas resistencias muy precisas que digamos no son. Pero bueno, a veces en los montajes electrónicos realmente no nos podemos poner tan quisquillosos según el tipo de montaje. No todos los montajes necesitan de una precisión extraordinaria de las resistencias. Entonces, bueno, vamos a seguir. En este caso, ¿se acuerdan que esta resistencia era de 470 ohms? Ahora les insto a que paren el video en este momento. Listo, stop. Ahora lárguenlo de vuelta. Bueno, vamos a ver. 470 ohms menos 5%, ¿cuánto es? Eso ya es calculadora, ¿no? 446.5 ohms. Si yo compro 10 resistencias, 20 de estas de 470 ohms, van a variar entre 446.5 ohms y 493.5 ohms. Menos 5% y más 5% con respecto a este valor que sería el central. Y siempre me voy a encontrar con este tema de que no son exactas. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Con la otra resistencia, ¿se acuerdan que esta era de 2200 ohms? Si aplicamos lo mismo, más y menos 5%, ¿sí? Les dejo para que hagan la cuenta, paren el video. Bueno, ¿cuánto les daría? Y que esta resistencia, según la banda de tolerancia, que también es dorado, puede andar entre los 2090 ohms y los 2310 ohms. O sea, no son tan exactas. Y la de 33 ohms, que también tiene el 5%, que es esta, la de 33 ohms, puede variar entre 31,35% y 34,65%. Entonces, bueno, la verdad que entre 31 y 34 está complicado. Pero bueno, ese es el tema de la tolerancia con las resistencias. A veces no se necesitan valores tan exactos y entonces, bueno, no tenemos tanto problema, pero a veces, si necesitamos que los valores sean mucho más exactos, recurrimos a resistencias que tienen más cantidad de bandas, con el cual yo puedo lograr valores como este, por ejemplo. Acá tenemos la primera banda, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta banda. En este caso, tenemos que la primera banda es un 2, que la segunda banda es un 4, que la tercera banda es un 7. Imagino que tienen en su cuadernito la tablita de colores, se lo copiaron, ¿no? Bueno, entonces, y acá la otra banda que me dice que es por un K. Entonces, esta resistencia es 247K y con una tolerancia del 5% más o menos. Entonces, en este caso usa otra tabla, ¿no? Pero igualmente es en caso de que yo necesite valores un poco más precisos de valores resistivos, ¿no? Y es importante, como en todos los casos, poder hacer alguna experiencia con esto. ¿Y qué experiencia puedo hacer? Medir resistencias, fundamental. ¿Y para eso qué voy a usar? Voy a usar un tester. Acá usé un modelo de tester que es el más común de todo que anda dando vuelta por ahí. ¿Sí? El DT830D, Delta Tango 830 Delta, que puede ser cualquiera. En realidad hay muchos dando vuelta por ahí chiquititos, y bueno, que pueden servir para hacer las mediciones. Se pueden medir muchas cosas con el tester, por eso es que inclusive en España le dicen polímetro. Y, por ejemplo, en este caso, de todas las escalas, acá, fíjense, esta escala mide la tensión en corriente continua, todos estos valores. Acá mide la tensión en corriente alterna, acá miden los amperes en corriente continua, acá mide el HFE, que es algo referido a la ganancia de los transistores, que después vamos a ver.
Acá mide continuidad o diodo. Puedo medir un diodo acá para ver si está bien o no. Entonces, ¿qué escala vamos a usar? Vamos a usar esta que es la escala donde se mide en ohm. Esto es un zócalo donde se inserta el transistor para después medir HF. Pero bueno, la escala que vamos a usar es esta, ¿sí? Que es este pedacito que está acá. En esta escala me indica varios valores. Esta escala me dice los valores máximos que puede medir en cada uno de estos puntos de la escala. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 escalas. La primera escala de 2000 kilo ohm, ¿qué quiere decir? Que puede medir hasta 2 millones de ohm. 2000 kilo ohm es 2 millones. Recuerden que K es 1000, entonces esto puede medir hasta 2 millones, hasta 2 megohm. En esta escala puede medir hasta 200 kilo ohm. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo acá una resistencia de 250 kilo ohm, ya no la va a medir, porque se pasa de la escala. Romper no se va a romper el tester, pero no lo va a medir. Me va a marcar como que no se entera. Después tenemos la otra escala que es hasta 20K. O sea, acá medimos una resistencia de 22K, por ejemplo, ¿no? Medimos una resistencia de 22K y no me va a medir nada porque lo máximo que puede medir es hasta 20K. Entonces, si ponemos una de 18K, por ejemplo, la va a medir correctamente. Y acá hago un pequeño parate. Las resistencias están estandarizadas en valores. No puedo encontrar, no puedo agarrar y ir, saqué un cálculo y me da una resistencia de 328,39 ohm. No puedo ir al de la casa electrónica y pedir esa resistencia porque me saca sonando. Hay tablas en donde yo tengo los valores normalizados de fabricación de resistencia eléctrica. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Después esta escala es hasta 2000 ohms, ¿sí? En esta escala mide hasta 2K. Entonces pongo una resistencia de 1800 ohms, la mido lo más bien. Si pongo una de 2200 ya no la mide porque supera la escala. Y esta hasta 200 ohms. Mismo parte, mismo castigo como solían decir por ahí. Así que bueno, estos son los valores, las escalas que vamos a usar para hacer las prácticas y para empezar a usar el tester ya midiendo en resistencia. Un detalle importante, traten de no equivocarse con el tester en las escalas porque lo pueden quemar. Si está en resistencia, o sea, si está en cualquiera de estas escalas y miden tensión, lo pueden quemar. Lo pueden quemar al tester. De esa manera sí lo pueden quemar. O midiendo corriente. Siempre hay que verificar cómo está el tester, en qué escala está cuando voy a realizar una medición porque lo puedo quemar. En este caso vamos a usar el COM, acá el COM, esta parte va la clavija negra y en esta otra del medio, en vol ohm miliamperes va la clavija roja. Esta no se usa porque es para medir corrientes de, de hasta 10 amperes. Así que no es lo que vamos a hacer. Así que acá clavija negra y acá clavija roja para realizar la medición. Bueno, esta escala que mide hasta 200 ohms, que nos había quedado colgado por ahí. Y un punto a tener en cuenta y es que el cuerpo humano tiene una resistencia eléctrica. El cuerpo humano tiene una resistencia eléctrica, está más o menos estandarizada, lógicamente depende de la fisonomía de cada uno, pero bueno, más o menos está dentro de estos valores, con lo cual ustedes fíjense que son valores importantes, digamos, de resistencias. O sea, importante en qué sentido, en que, imagínense, esto es el cuerpo humano, ¿no? Acá tengo un brazo, acá tengo otro brazo, acá tengo la mano, supuestamente, acá tengo la otra mano. O sea, si yo midiera entre este punto y este punto, voy a tener una resistencia eléctrica. O sea, el cuerpo humano tiene una resistencia eléctrica. Entonces eso es importante a tenerlo en cuenta cuando yo realizo la medición. ¿Por qué? Porque muchos tienen la costumbre de agarrar con los dedos las resistencias y poner un dedo acá y el otro dedo acá para sujetar bien la resistencia y ahí ¿qué pasa? Estoy midiendo la resistencia de la resistencia, valga la redundancia, y mi cuerpo y la resistencia de mi cuerpo. Así que esto no se hace. No hay que medir tocando la resistencia en el momento que voy a hacer la medición. Yo, por ejemplo, uso un cable que hice con un cable rojo y otro negro, con dos clavijas banana, que son las que entran acá. Acá entran clavijas banana y dos cocodrilos, de forma tal de que agarro con los cocodrilos a la resistencia, no la tengo que tocar, lo enchufo, mido, listo. No estoy influyendo, mi cuerpo no está influyendo en la medición. Importante. Bueno, ahora vamos a la experiencia de aplicación. Vamos a jugar un poquitito con todo esto que estuvimos viendo.
Bueno, vamos a arrancar jugando con algunas resistencias para empezar a conocerlas un poquitito más. Acá tenemos distintos tipos de resistencias chiquititas. El tamaño va a depender de la cantidad de corriente que va, o de potencia, mejor dicho, que puede erogar cada una de estas, o sea, que puede soportar cada una de estas resistencias, ¿sí? Después acá tenemos resistencia de mucha más cantidad de potencia. Después vamos a volver un poquitito sobre esto, ¿sí? Vamos a definir un poquitito más las resistencias. Esto es de mucho más potencia, por ejemplo, ¿sí? Resistencia de mucha más potencia. Esta es una resistencia tipo Ralco también, de mucha potencia, de un valor muy chiquitito. Este de 5 watts, 3,3 ohms, por ejemplo. Y esto es un potenciómetro. En este caso es un potenciómetro doble. Tiene dos potenciómetros unidos por el mismo eje. Por un eje. En este eje mueve uno de los potenciómetros y en el eje exterior mueve el otro. Vieron que en los equipos de radio a veces tienen dos controles, una perillita afuera y otra más grande. Bueno, es este tipo de potenciómetros. Y este potenciómetro aparte tiene la posibilidad de tener un interruptor para encender o apagar a gusto, ¿no? Pero bueno, básicamente es un potenciómetro. Fíjense que acá están los tres contactos del que habíamos hablado, ¿sí? El contacto del centro, los contactos del centro son los cursores y estos son los extremos de cada una de las resistencias. Bueno, para medir vamos a usar este tester, que es el modelo que habíamos visto en las diapositivas. Pueden usar cualquier otro, el que tengan ustedes. Los valores de escala son más o menos parecidos, así que no hay drama con eso, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a usar este, que viene con sus puntas. Estas son las puntas originales que trae el tester, pero bueno, yo las suplanté, estas las uso poco y nada. Lo que suelo usar son estas puntas, que fíjense que están armadas con un par de bananas y un par de pinzas cocodrilos para poder agarrar la resistencia. ¿Se acuerda cuando dijimos que el cuerpo humano también ofrece una resistencia eléctrica? Entonces con esto tengo la posibilidad de poder medir sin obstaculizar, sin oponer otra resistencia más en el circuito. Lo ideal para armar este tipo de cable es que tenga el mismo largo que el cable que viene de fábrica, para no tener tanta cantidad de error. Igualmente, el hecho de que este tester sea digital no quiere decir que no tenga error. Todos los instrumentos tienen un error. Algunos son un poco más apreciables y otros un poco más despreciables. Y acá tenemos otro modelo de tester que también se puede usar. No lo vamos a usar nosotros porque es medio complejo, pero por lo menos como para que sepan que existe, que es un modelo de tester analógico. En este caso la escala que se usa es esta. Acá es por 1, por 10, por 1K, por 10K. ¿Sí? Y bueno, y acá van las clavijas de conexión. Este es un tester analógico. También se puede usar, pero bueno, vamos a centrarnos en el digital, que es más fácil de usar. Este quizás lo usemos más adelante para alguna prueba muy específica. Vamos a centrarnos en esta resistencia, ¿sí? Fíjense, si quieren les ayuda un poquitito a identificar los colores. A veces cuando uno mira una resistencia es difícil de identificar los colores de primera instancia. Bueno, en este caso los colores son la primera banda. Sí, fíjense que en este caso las cuatro bandas están amuchaditas de este lado. Entonces la primera banda es esta, ¿sí? Que es marrón. La segunda banda es negro y la tercera banda es amarillo. La cuarta banda, que es la tolerancia, es dorado. ¿Esto qué nos indica? Me imagino que habrán anotado en su cuadernito la tabla de los colores, ¿no? Del código de colores. El marrón es 1, entonces la primera cifra es un 1. El negro es 0, por lo tanto la segunda cifra es un 0. El amarillo es 4, o sea que el multiplicador es 4. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 4 ceros de este lado. ¿Eso qué indica? Que es 1, 0 y 4 ceros. O sea, 100.000 ohms. También 100K, ¿sí? 100.000 ohms. ¿Cómo mediríamos esta resistencia? Bueno, ahí vamos a ver.
¿Qué escala del tester usaríamos? Eso es importante. Esta es de 100.000 ohm. Si lo pongo en 200, en la escala en la escala de 200, la escala no me va a alcanzar, porque esto mide hasta 200 ohms. Si lo pongo en 2000, tampoco. Si lo pongo en 20.000, tampoco. Acá es 200.000. Entonces en esta escala me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la resistencia es de 100 si digo bien, es de 100.000 ohms. Bueno, vamos a la práctica entonces. Vamos a colocar las clavijas. Recuerden cómo era el tema. La clavija negra acá abajo en el COM, la clavija roja en el conector que le sigue, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es conectar la resistencia. Listo, vamos a agarrar la resistencia, la conectamos. Una patita, la otra patita de la resistencia. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a desplazar el cursor hasta el 200. Bueno, y ahí vemos que nos mide 100.2.3 por ahí, ¿sí? Bueno, esto ¿por qué varía? Por el tema de la tolerancia justamente, y de que estos testers, por ahí la llave selectora no es tan buena y este testercito ya tiene sus años. Igualmente, 100, lo que estoy leyendo acá es en K. Tengo puesto la escala en K. En este caso 200K es lo máximo que puede medir. Por lo tanto, esto que me mide 100K, ¿sí? Más o menos. Y bueno, fíjense que si yo de alguna forma altero la medición, por ejemplo poniendo los dedos, fíjense cómo varía. ¿Ven? La resistencia baja. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo la resistencia de mi cuerpo en paralelo con la resistencia. O sea, estoy a propósito metiendo un error en la medición. Ahí están, los 100K. ¿Sí? Por eso es importante el tema de ciertos valores de resistencia, sobre todo los más altos, tratar de no influir con el cuerpo. Vamos a otro valor de resistencia. Y vamos a seguir practicando un poquitito. Bueno, acá tenemos otra resistencia. Tenemos marrón, negro, marrón, dorado. Marrón 1, negro 0, marrón 1, dorado 5% de desviación debido a la tolerancia. O sea, de precisión, digamos. Más, menos 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que esta resistencia tiene un 1, tiene un 0, 1, 0, y tiene un solo 0, que este es la banda multiplicadora, el multiplicador. Entonces esta resistencia es de 100, 100 ohms. Bueno, vamos a ver si es correcto. ¿Qué escala elegiría? Bueno, vayan pensando. Vamos a analizar de vuelta las escalas. En la primera escala, por ejemplo, mide hasta 200. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya en la primera escala lo puedo medir, ¿sí? Entonces pongo acá. Bastante maleta los testers estos, pero bueno, sirven. Acá en esta escala yo puedo medir hasta 200 ohms, o sea que esta resistencia de 100 ohms la puedo medir perfectamente. Entonces agarro la resistencia, pongo las pincitas y voilà, 101,8. ¿Por qué 101,8? Por el tema de la tolerancia, ¿se acuerdan? Bueno, 101,8. Perfecto. Hacemos una más. Bueno, acá tenemos otra resistencia. En este caso vamos a ver que los colores son naranja, blanco y marrón. Naranja 3, blanco 9, marrón 1. Banda de tolerancia 5, o sea, más menos 5%. El error que va a tener esta resistencia es de más menos 5%. Entonces, 3, 9 y un 0, 390 ohms. Esta resistencia es de 390 ohms. ¿Y cómo lo vamos a medir? Bueno, en este caso tenemos que 200 no nos alcanza porque es 390. Vamos a tener que saltarnos a la próxima escala, que es 2000. Vamos a saltarnos a 2000, ¿sí? Y bueno, y ahí teóricamente me tiene que medir esta resistencia, que es de 390 ohms. Vamos a medir.
391 ohms. Vamos a inclinar un poquitito esto porque la luz no deja ver bien. Ahí está. ¿Sí? 390, 389, 390 ohms. Tiene que ver justamente con la tolerancia de la resistencia. O sea, bueno, de esta manera entonces es que yo primero me fijo el valor de la resistencia, veo más o menos en qué escala puedo medirla, la elijo y listo. Y si yo no sé de qué valor es la resistencia, un tip que se suele usar es empezar por el valor más alto, que en este caso es 2000K, o sea, de 2 megón, y empezar a bajar hasta que veo el valor de la resistencia, porque a veces puede pasar que yo tengo una resistencia que está un poco chamuscada, que no quiera decir que esté. A veces yo veo la resistencia quemada, yo digo, bueno, no sirve más, y a veces se chamuscan nada más y no se alcanzan a cortar del todo. Entonces yo lo mido y verifico. Lógicamente después la cambio porque ya esa resistencia, una calentada más, ya no soporta. Bueno, ahora vamos a ensayar un potenciómetro. Por ejemplo, este potenciómetro, fíjense que tiene la indicación acá, dice B50K. La primera letra dice si el potenciómetro es logarítmico o lineal. Eso después vamos a charlar un poquitito sobre eso, no quiero confundir. Pero me dice que el potenciómetro es de 50K. ¿Eso qué quiere decir? Que entre este extremo y este extremo tiene 50 kilo ohm, ¿sí? 50.000 ohms. Vamos a ver si es correcto con el tester, ¿no? Bueno, vamos a elegir qué escala sería correcta para medir este potenciómetro. 50K. 50K, ¿eso qué quiere decir? 200 es muy poquitito. 2000 también es poquitito, 20K también es poquitito y estaría dentro de los 200K. Entonces y justo en ese punto es donde falla un poquitito más el tester. A veces tienen que jugar un poquitito con la llave selectora para que quede bien. ¿Cómo yo sé a veces si está bien o no? Bueno, juntando las puntas. Si yo junto las puntas me tiene que dar 0. Ahí como está dándome 0 en este momento. Suelto las puntas, ahí me mide resistencia infinita. O sea que si yo mido entre este punto y este punto, ¿sí? Acá entre los extremos del potenciómetro tendría que medir 50K. 46,8. Ni cerca, pero bueno. Ese es el problema de los potenciómetros. Depende de cómo le pongan los remachitos de acá, ¿sí? Si se morfa un poquitito más de resistencia o no. O sea que no son tan 50K como ustedes lo ven, más allá de la imprecisión que pueda llegar a tener el tester. Ahí me colgué, o sea, me conecté. A veces nosotros los electrónicos usamos términos de esa manera, ¿no? Entre el punto medio del potenciómetro y uno de los extremos, que puede ser con el otro también, no hay problema. Pero siempre con el punto medio porque es el cursor del potenciómetro, es el que gira. Entonces ahí tengo 46,8 ohm y de ahí yo puedo ir bajando la resistencia hasta prácticamente 0 ohm. De esta manera yo puedo regular un valor de resistencia que yo quiera, ¿sí? Esto es, ojo con esto, uno dice, bueno, entonces quiere decir que yo agarro un potenciómetro, lo pongo en serie con una lamparita y puedo regular la intensidad de la lamparita. No. ¿Por qué? Porque el potenciómetro soporta muy poquita cantidad de corriente eléctrica. ¿Qué es lo que lograrían con eso? Si lo ponen en serie con una lamparita, lo funden al potenciómetro, entra a salir llamita. Así que bueno, esta es la experiencia por ahora, cómo usar el tester, cómo seleccionar las escalas en ohm y medir potenciómetros, resistencias fijas y demás. Bueno, como conclusiones generales, no es tan difícil manejar un tester, hay que tener cuidado nada más la escala que uno utiliza, para qué lo va a usar, hay que tener cuidado para realizar las mediciones con la mayor cantidad de precisión posible de las resistencias, no hay que matarse tanto tampoco porque a veces los testers tienen errores en la medición eh, y yo encima le estoy aportando más error si toco, como yo les decía, con la mano, como también vimos ahí en la experiencia. Entonces todo eso hace que eh, uno vaya aprendiendo de a poquito el manejo del tester, porque también, viste que yo me acuerdo que una vez un compañero de trabajo me dice, loco, ¿me enseñás a usar el tester? Ah, bueno, ¿sabés lo que es tensión? ¿Sabés lo que es corriente? ¿Sabés lo que es resistencia? No, bueno, entonces empecemos por ahí, porque si no, no vas a saber cómo usar el tester.
¿no? Porque el tester sirve para medir todas esas cosas. Bueno, espero que esto les haya servido, esta segunda entrega. Y bueno, ya vamos a ir preparando la tercera. Vamos a ver con qué nos venimos. Así que bueno, 73 a todos, saludos, hasta la próxima clase y que la radiofrecuencia los ilumine.